Bueno, después del receso de ayer, reanudan el juicio contra Donald Trump. Vamos a analizar un poquitito más lo que está sucediendo. También otros temas que están pasando en las noticias y que tienen que ver con asesoría legal. Por otro lado, salieron las cifras de las solicitudes del desempleo. También ayer mencionaban lo que tiene que ver con la inflación, así que vamos a hablar de la economía. Vamos a actualizarlos de ese accidente en Ocala, donde la mayoría de los que perecieron eran de origen mexicano, una tragedia sobre todo para las familias. Algunas de ellas se encuentran en territorio mexicano, no aquí en los Estados Unidos. Y la investigación que siguen adelantando las autoridades, porque al parecer el conductor, que ahora está enfrentando cargos, lo que decía era que no estaba bajo los efectos de alcohol, sino al parecer de marihuana. Pero bueno, todo eso lo vamos a actualizar brevemente en este programa. Por otra parte, vamos a actualizar lo que está pasando en Venezuela. Ayer les anticipábamos lo que sucedió con el yerno de Antonio Ledesma, que se ha declarado culpable en una corte aquí. Y también cómo van las cosas en la campaña electoral. Le vamos a regalar boletas para que vayan a ver a los Marlins en el partido que están jugando con los Mets, y también actualización del caso relacionado con el accidente en el que perdió la vida una joven en la bahía de Biscayne. Ya han identificado a la persona que era la propietaria de la embarcación. Su abogada ha hablado con los medios de comunicación, dice que su cliente no tenía absolutamente ni idea de que había ocurrido ese accidente, así es que la investigación en este caso continúa, pero plantea también un interrogante relacionado con la seguridad, con la cantidad de actividades acuáticas a que se registran y ahora esta joven que ha perdido la vida. Todo esto y mucho más, si hay noticia de última hora, también la va a tener con nosotros aquí a esta hora. Bienvenidos. 1:08 p.m. Vamos un poquitito a desmenuzar lo que ha pasado en la corte en el día de hoy. Ustedes recordarán que hubo receso en el día de ayer y hoy reanudaban la examinación por parte de la defensa de Michael Cohen, que además es el último testigo que tiene la fiscalía. Y una de las cosas en la que están reforzando es seguir debilitándole la credibilidad, porque ya la fiscalía lo había presentado como la persona que está implicando al expresidente en el delito que quieren probar en este caso, y es que le pagaron a Stormy Daniels $130,000 y que se violaron las leyes allí en Nueva York. Vamos a saludar al abogado Ángel Leal para analizar un poquitito más esto que está ocurriendo en la corte. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Como siempre, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Cómo no, yo muy buenas tardes, encantado de saludarle. Hasta ahora, ¿cómo ve? Porque habían hecho un receso por el día de ayer, pero anterior a eso, Sí. pues ya los abogados de la defensa habían comenzado como que a minar un poco la credibilidad de Michael Cohen. Algunos consideran que lo que quieren ellos es, si bien es cierto, contrarrestar lo que hizo la fiscalía, pero también que se salga de sus casillas, pero hasta ahora parece que no lo han logrado en ese sentido. Pero ¿cómo lo examina usted? No lo han sacado de sus casillas, pero creo que han impugnado su credibilidad. Y tiene mucho que ver con una llamada que él había testificado anteriormente, que él había hecho al presidente, referente al pago a Stormy Daniels. Y resulta ser en la contrainterrogación que el abogado Todd Blanche, lo cuestiona referente a esa llamada, y que aparentemente la llamada tenía que ver con acoso que él estaba recibiendo de un adolescente de 14 años de edad. Y aparentemente hay mensajes de texto donde él pide hablar con el presidente en aquel entonces, referente a este acoso, mensajes de texto. Aparentemente la forma en que él se comunica con el presidente es a través del guardaespaldas Keith Schiller, quien le facilita la posibilidad de hablar con el presidente, y tuvo que admitir que la llamada fue motivada por los textos de acoso del joven de 14 años de edad. No descarta que en el transcurso de esta llamada, que tomó lugar por 1 minuto y 36 segundos, o duró 1 minuto y 36 segundos, que pudo haber conversado también referente al tema de Stormy Daniels, pero creo que este cuestionamiento y aparentemente este tema de la llamada y el motivo de la llamada y por qué llamó y cuál fue lo que lo llevó a llamar, han habido inconsistencias anteriores, que es lo que está sacando el equipo de defensa de Donald Trump, y creo que ha sido dañino al caso de la fiscalía.
También estaba mencionando ellos un podcast en el que estuvo participando y que él abiertamente decía que lo que quería era ver a Donald Trump en la cárcel. ¿Eso tiene también alguna importancia allí? Sí, sí, sí lo tiene porque al final de cuentas es credibilidad. Y si el testigo tiene una agenda donde pudiera estar motivado de testificar de una forma no certera, entonces es relevante. Es relevante y de hecho la Corte está permitiendo que se hagan este tipo de preguntas y este tipo de observación. Eh, Al final de cuentas, cualquier testimonio en gran parte depende de la credibilidad del testigo. Y si hay motivos de cuestionar la credibilidad del testigo, pues hay motivos de cuestionar la credibilidad del testimonio. Y este era un testimonio que la Fiscalía de Nueva York consideró crucial a su caso para hacer la conexión entre la falsificación de los registros comerciales directamente con el presidente Trump. Es decir, que él tuvo conocimiento de este esquema, que él estuvo de acuerdo con el esquema, que él participó en el esquema. Y entonces, si el testigo más allegado a él es Michael Cohen, y aquí viene gran parte del problema de la Fiscalía, porque en realidad el testigo mejor posicionado para hablar de la falsificación de los registros comerciales y el conocimiento o parte de conocimiento del exmandatario es Aaron Weisselberg. Pero Aaron Weisselberg no va a testificar. La Fiscalía no lo llama de testigo, la defensa no lo va a llamar de testigo, creo yo, y por lo tanto, en realidad, el siguiente testigo que tal vez pudo haber tenido acceso al presidente Trump era Cohen. Sin embargo, ¿qué tanto acceso tuvo Cohen a Trump cuando tiene que comunicarse con Trump a través de Keith Schiller? Ni siquiera directamente. Así que creo que el equipo de defensa está haciendo su trabajo en poner en duda la credibilidad y por ende la veracidad del testimonio de Cohen, y sí creo que la Fiscalía de Nueva York y este era el riesgo de llamar a Cohen como testigo. Lo tiene que rehabilitar una vez que termine, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos que están enfatizando los abogados de la defensa es que Michael Cohen quería un puesto en la Casa Blanca y no se lo dieron, y hablaban de pronto de jefe de gabinete. Sí, no sé qué tan realista es eso. Sí, todo tiene que ver con credibilidad y la motivación de su testimonio. O sea, si es una persona que está testificando de una forma veraz y cierta, o si es una persona que está tergiversando los hechos porque tiene otra motivación en prestar el testimonio. Entonces, toda esa información es relevante. Pero ese detalle de la llamada y qué fue lo que impulsó la llamada y cuál fue el motivo de la llamada es bastante dañino de acuerdo a lo que yo puedo interpretar de los apuntes de la Corte. Claro, pues ahora estaban en receso, van a regresar, ya este es el último testigo de la fiscalía. Cuando terminen, nos imaginamos. ¿Usted cree que le falta mucho más en su experiencia como abogado a los abogados de Trump para el interrogatorio de Cohen? ¿O ya está también por terminar? Yo pienso que hicieron un trabajo muy efectivo con la contrainterrogación. Tienes toda razón, la fiscalía ahora va a tratar de rehabilitar a Cohen. Igual es importante notar que el nivel de aportación a pruebas es el más alto que existe en nuestras leyes. Es culpabilidad más allá de una duda razonable, con un jurado unánime, y el mero hecho de que un solo miembro de este jurado considere de que no se haya cumplido con ese nivel de aportación de pruebas es suficiente. No sé, tengo entendido que el equipo de defensa tenía programado llamar a algunos testigos. No sé si van a seguir con esa estrategia. No creo que falte mucho más para el juicio. Yo creo que posiblemente estamos acercándonos al final del juicio. Bueno, antes de que comience el verano, seguramente ya esto se habrá resuelto. Sí. Ahora estamos en pausa en eso. Hay otro caso, abogado, que independientemente si usted lo esté siguiendo o no, pero es algo como que de sentido común que me gustaría escuchar su opinión, porque es el del senador Bob Menéndez. Ya seleccionaron los jurados, ya hicieron los argumentos de apertura, que eso es como que la hoja de ruta que van a seguir tanto en la fiscalía o en la defensa para poder plantear el caso, ¿verdad? Los unos para aprobar el cargo y los otros para desmentirlos. Los abogados que están defendiendo a Bob Menéndez, ellos
pidieron juicio separado con la esposa, porque la esposa también está enfrentando los cargos de corrupción. Hay otros que están implicados también en esa trama de corrupción, de acuerdo a la Fiscalía Federal. Y en los argumentos que presentaron los abogados del senador Menéndez, básicamente, y así están los titulares, dicen que tiraron a la esposa por la borda porque están diciendo, sobre todo porque le encontraron unos lingotes de oro y un dinero, que ella hizo todo eso, pero que él no sabía absolutamente nada. Y ahora acaban de revelar también porque ella le aplazaron el proceso. Parece que le diagnosticaron cáncer de seno o algo así. Ese tipo de estrategias, ¿qué tan factible y verídica puede ser a la hora de aplicar una defensa? Bueno, es factible y lo que pasa es que hay una confidencialidad de comunicación entre esposos. Uh-huh. Y entonces, precisamente basado en eso, es que pidieron separar los juicios, aparte del tema médico de la señora, porque no quisieran estar en una condición de que un miembro de la pareja tenga que testificar en contra del otro miembro de la pareja. Entonces, ese es una de los... Hay ciertos privilegios de confidencialidad de comunicación, existe entre esposos, con sacerdote o personas de fe o religión, cura, con su médico, con su abogado, y entonces este tema de la confidencialidad de la comunicación y no actuar en contra de la otra parte de la pareja, dependiendo de la relación, es un tema interesante en ese caso, porque en parte eso fue lo que motivó de que se separaran los juicios y por lo tanto es una defensa viable por parte del senador desde el punto de vista de que él puede postular esa defensa y ella no tendría que testificar en contra de él. Claro, pero la razón por la que le pregunto es porque ella tiene que enfrentar el juicio. Entonces, la fiscalía podría utilizar eso que está diciendo él en contra de ella, porque de pronto me viene a la memoria un caso que hubo, creo que con un gobernador republicano en Virginia, que también lo estaban acusando de haber aceptado unas dádivas. Al final eso lo reversó la corte, ¿verdad? Pero en el caso de él en particular, él también alegaba a la esposa, pero la esposa no estaba enfrentando cargos, él porque era el funcionario electo, pero en este caso ella sí está enfrentando cargos, no es funcionaria electa, pero ella también está enfrentando esos cargos, ¿no? Bueno, la expectativa es que ella va precisamente alegar esta inmunidad de comunicaciones o privilegio de comunicaciones matrimoniales o maritales para no testificar en contra de él, y me imagino que él hará lo mismo con ella. Entonces posiblemente puedan tener distintas teorías de defensa, o sea, él tiene su teoría de defensa y ella pudiera tener otro, porque lo que estoy entendiendo que los eslabones son como que él está entendiendo de que ella lo inmiscuyó en esta situación y ella pudiera argumentar otra cosa referente a las otras personas que estuvieron envueltos en los hechos en este caso. Así que en realidad... ¿no? Sí, pero ese aspecto de privilegio de comunicación matrimonial juega una gran parte en este libro. Muy bien, pues vamos a seguir monitoreando ese también. Hay otro caso que me gustaría comentar con usted, abogado, que no tiene que ver con la parte de la política de estos dos de alto perfil, sino uno de una señora aquí que fue detenida porque estaba involucrada en un accidente de tránsito. Al parecer, la señora de 53 años estaba cuidando a una menor, la subió en el auto y se produjo un accidente. La niña tiene graves heridas, la tienen que operar. Ella fue detenida y, entre otras cosas, estaba conduciendo sin licencia. Parece que tenía también algún problema migratorio. Y el hecho de que la menor de edad no estaba debidamente colocada en el vehículo con las debidas restricciones para evitar, pues básicamente lo que pasó, porque como no estaba con un buen cinturón o con la silla debida, pues salió disparada y se produjo esa tragedia. En estos casos, ¿cómo funciona la ley? Y sobre todo porque ella está detenida con los cargos estos, pero también con la parte migratoria. Bueno, efectivamente, estos casos son serios. Puede abarcar hasta un tema de abuso infantil.
por no asegurar la menor de edad correctamente en el vehículo. Puede, inclusive que Dios no lo quiera, puede tratarse hasta de un caso de homicidio, que Dios no lo quiera, ojalá Dios quiera que nos pase, que la niña se recupere bien, pero sí pueden enfrentar cargos serios porque como quiera que sea, hay hay un deber de cuidado a los menores de edad, bien sea por parte de los padres, los guardianes o cualquier persona a quien se le haya encargado la responsabilidad de cuidar a un menor de edad, y parte de eso es el transporte del menor de edad. Referente al tema migratorio, sí, es sumamente preocupante porque dada la naturaleza de este caso, por lo de la menor de edad, lastimosamente, es muy probable que ICE vaya a poner una orden de detención, es decir, de que antes de que la persona sea liberada para enfrentar su posible caso penal, ya es posible que la persona tenga que pasar a la custodia migratoria cuando termine su proceso penal. Y en el proceso migratorio, dependiendo de la condición inmigratoria que tenga, es decir, si es una persona indocumentada con derecho a corte de inmigración, si es una persona que ya tiene una orden de deportación, si tiene una deportación expedita y volvió a entrar ilegalmente al país, todas esas cosas hay que tomar en cuenta, y dependiendo de esa condición, pues ahí tomará la siguiente acción. Es posible que es reanudar una orden de deportación existente y deportar a la persona, es posible que la persona simplemente esté indocumentada con derecho a corte, pero en el caso de que sea una persona indocumentada, que entró ilegalmente al país y es convicta de lo que es considerado un delito mayor en inmigración, porque vamos a decir que en teoría puede ser convicta de un delito de abuso infantil o de un delito de violencia con un encarcelamiento de 1 año o más, es automáticamente deportable con deportación expedita. Entonces, dos cosas: la condición inmigratoria que la persona tiene, y segundo, de qué va a ser acusada y de qué pudiera ser convicta, es lo que va a determinar su caso migratorio. Increíble, ¿no? Y ahí la moraleja es que hay que tener cuidado con los menores cuando se suben a un vehículo, y hay que estar conscientes Sí, de que hay que asegurarlos, ¿no? También estábamos sí. escuchando que no se descarta, queremos aprovechar, porque como usted es abogado de migración, pues estos temas de migración siempre son importantes, que la Casa Blanca, que el presidente emita una orden en lo que tiene que ver con el control de la frontera, porque estábamos a la espera de que, recuerda que iba a ser como un poco más estricto, pero ahora parece que no se descarta que se emitan órdenes ejecutivas del mandatario en lo que tiene que ver con la frontera. ¿Sabe algo de eso? ¿Ha escuchado algo de eso? ¿Cree que es factible que eso suceda? Aunque seguramente si lo hace van a ser retadas en corte, pero ¿hay algo de eso que se esté ventilando? Sí, sí. Yo creo que esta primera orden ejecutiva que emitió, creo que lo que conversamos la semana pasada, Ujú. referente a las restricciones de pedir asilo, es un comienzo, no es un fin. Y yo creo que va a tratar de invocar, la sección 212F del Código de Inmigración, y básicamente prohibir que personas quien entran al país ilegalmente, entre los puertos de entrada, quien hayan transitado por terceros países, que esas personas básicamente queden inelegibles para pedir asilo. De hecho, ya existe esa reglamentación. Entonces, pero creo que va a ir más allá de la reglamentación, que básicamente crea una presunción refutable que la persona queda descalificada para pedir asilo si entra por la frontera sur-oeste sin utilizar la aplicación móvil CBP One de forma ilegal, y es una presunción que existe y la van a aplicar. Pero más allá de eso, yo creo que va a utilizar la 212F para básicamente cerrar la frontera para trámites de asilo que no tenga que ver estrictamente con personas que hayan sacado su cita previa con CBP. Mm. Muy bien, pero me imagino que si la orden sale, será retada por algunas organizaciones, ¿no? Como ha ocurrido casi siempre Bueno, en se ha este tipo. intentado anteriormente. Ujú. Trump lo intentó, cerrar la frontera con la 212F. En realidad, las cortes en gran parte difieren a la autoridad ejecutiva de implementar esta sección, pero sí fue retado a nivel de Corte Federal. Seguramente será retado de nuevo, pero a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, van a tomar más y más medidas para tratar de controlar el flujo migratorio en la frontera sur, que dicho sea de paso, últimamente han bajado los números, pero creo que van a haber más acciones ejecutivas, y lo que yo he visto
es que están considerando muy en serio implementar la 212. Muy bien. Pues seguiremos monitoreando todos estos temas, abogado. Como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo no? Encantado, yo, un placer siempre. Gracias por la invitación. Muy amable. Es el abogado Ángel Leal con nosotros a esta hora.